Bueno, Rodrigo, hace menos de un año hablábamos, estaban desembarcando en Brasil. ¿Cómo ha avanzado todo este tiempo? Bueno, avanzó de manera increíble. Nosotros queríamos ir a Brasil debido a que Brasil había lanzado su propia regulación, el LGPD, la cual era una copia de la regulación europea, GDPR. Queríamos entender cómo un país latinoamericano se adaptaba a estas regulaciones. Queríamos entender cómo avanzaba el mercado, cuáles eran los principales pains, cuáles son estos dolores, y cuáles eran las herramientas que nosotros le teníamos que brindar a, a las empresas. En todo este año en Brasil, por una parte, lo que sucedió fue, bueno, descubrimos cuáles son los principales dolores, descubrimos qué es lo que queremos aportar desde iLaw al cliente, y por otra parte, logramos ya despegar, y actualmente, bueno, estamos captando más de 150 clientes por mes. Actualmente ahora estás en México. Contanos un poco cómo fue el paso de Wipson a ILO y, y qué es lo que estás viendo, qué es lo que se viene. Bueno, el paso principal fue, por una parte, es dejar de ser una plataforma de compliance a ser una plataforma que automatiza operaciones de privacidad. Eh, Más allá de que privacidad es algo muy nuevo y pareciera que sea lo mismo, la diferencia es que el primero está enfocado mucho en darle una herramienta para los equipos de compliance, y en el segundo es darle herramientas a los equipos de tecnología para que implementen infraestructura de privacidad en su empresa. Entonces, por una parte hicimos ese cambio, y a partir de ese cambio decidimos hacer un rebranding de Wipson a iLaw, que significa I allow, yo permito, yo doy mi consentimiento. Y bueno, y este cambio fue lo que nos permitió, por una parte, crecer de manera exponencial. Para que tengas una idea, de la primera manera logramos cerrar un cliente cada 2, 3 meses, era el tiempo. Actualmente un cliente nuevo, desde que entra a nuestro sitio, se crea una cuenta e integra nuestra solución, pasan 3 minutos y 20 segundos. Claro, se abrió un mercado mucho más grande. Totalmente, mucho más grande, mucho más escalable. Las dos soluciones son necesarias. No es que estoy criticando a una u otra, las dos son necesarias. Pero lo que sucedió en nosotros, en el equipo de Aileao, es, yo soy ingeniero, mi socio también es ingeniero, tenemos asesores obviamente legales, pero a nosotros nos gusta desarrollar tecnología, a nosotros nos gusta darle herramientas a los desarrolladores. Y nos dimos cuenta que eso es lo que queríamos hacer, eso es lo que nos divierte, eso es lo que nos apasiona, esa es la visión que vemos a futuro de privacidad también. Entonces, decidimos hacer foco en dichas herramientas, y todo lo otro, dejarle incluso a otras empresas que están haciendo un gran trabajo. Cuando hablas de todo lo otro, ¿a qué te referís? Cuando digo todo lo otro es generar una plataforma que permita implementar procesos para que los equipos legales de las empresas puedan hacer que sus empresas sean compliance. Entonces, generar, por ejemplo, en el tecnicismo dentro de privacidad, eh, es generar un PIA, que significa un Privacy Impact Assessment, eh, es poder generar un data mapping, un mapeo de datos, es poder implementar un programa de gobernanza de datos. Bueno, eh, esas herramientas ya hay otras empresas haciéndolo de manera incluso muy, muy, muy bien. Nosotros, en nuestro caso, queremos darle las herramientas que el equipo de desarrollo necesita, que los desarrolladores necesitan. Y ahora con estos nuevos desarrolladores que encontraron ILO, ¿viste algún proyecto que te haya llamado la atención de lo que están desarrollando? ¿En qué sentido? O sea, ¿de otras empresas Claro, o proyectos? estás- Ah, obviamente hay otras empresas que nos motivan, nos parecen súper interesantes. Hemos visto empresas más que nada en Israel, que tienen también nuestra visión. Entonces sí estamos viendo ciertos competidores, más enfocados en Israel, algunos en Alemania. En nuestro caso estamos enfocándonos principalmente actualmente en todo lo que es América, desde la punta del norte hasta el sur de toda América. ya pensando en entrar en Estados Unidos. Ya pensando también que incluso entre Estados Unidos, ya tenemos clientes en Estados Unidos. Desde el primer
del concepto que hicimos en nuestra solución, siempre pensamos en hacer una solución que se adapte a las distintas regulaciones, con lo cual no vemos por qué no entrar en el mercado americano. ¿Y cómo es eso de pensar una empresa no solo para una cultura, un país, sino para todo un continente? Es un tema que obviamente cada país tiene su idiosincrasia, tiene su manera de vender. Cuando uno desarrolla una herramienta propiamente para el desarrollador, creo que se facilita bastante este proceso, porque los desarrolladores por lo general no tienen fronteras, los equipos de tecnología no tienen fronteras. El idioma global tecnológico es el inglés, con lo cual facilita mucho en ese sentido por desarrollar una herramienta más global. ¿Cómo estás viendo el avance en lo que es las regulaciones de la protección de los datos personales? Bueno, estamos viendo un gran avance. Todo esto comenzó en Europa, ¿no? Se expandió a Estados Unidos, se expandió a Brasil, y en América Latina ya Argentina, ya México, Perú y otros países están avanzando en esta regulación. Sin embargo, más allá de que eso obviamente nos emociona como hay un avance, lo que nosotros vemos es que estas regulaciones comenzaron en la era de privacidad, pero lo que va a empujar al siguiente paso de esta era de privacidad no son las regulaciones, sino que son las Big Tech. Son las grandes empresas las cuales marcan ciertos estándares a sus clientes para que trabajen con ellos. Ejemplos, siempre digo Apple, actualmente para lanzar una app en el App Store, uno tiene que cumplir con ciertos estándares de privacidad. Si no, uno no puede tener su app en el App Store. Entonces, eso es algo mucho más global, que genera un impacto enorme y que todos se tienen que adaptar. Lo mismo está sucediendo con otras empresas, incluso, por ejemplo, Tienda Nube en Brasil con Nubem Shop. Si uno quiere tener su aplicación ahí, tiene que adaptarse a las regulaciones. Estamos viendo lo mismo con otras herramientas como Shopify, estamos viendo como Google Play Store también está implementando ciertos parámetros de privacidad, si no, uno no va a poder trabajar con ellos. Entonces estamos viendo que estos son los próximos pasos hacia la era de privacidad. Primero, entonces, eso vamos a una regulación global. Totalmente, totalmente. Esto lo que empuja es una regulación global, es una regulación más estandarizada, con puntos más claros, ¿no? De que hacer esto, 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 si no, no puedes hacer esto. Con lo cual, a nosotros, obviamente, de un lado nos motiva, ¿no? Porque cuando por ejemplo, desarrollador no puede lanzar su App Store porque no cumple con esto, esto y esto, es muy fácil del otro lado decir, bueno, mira, yo te voy a ayudar con esas tres cosas. Mm. Y ahí el desarrollador, estás realmente desbloqueando valor, estás simplificando algo. Porque muchas veces sucede, bueno, ¿por qué tengo que cumplir con privacidad? Obviamente uno le puede decir por un tema de respeto por tus clientes, por un tema de cumplir con las regulaciones, pero muchas empresas o empresas más chicas dicen, bueno, pero eso me lo voy a dejar para después, eso después voy a ver qué hacer. En cambio con esto es, ¿por qué tengo que cumplir con privacidad? Mirá, tenés que cumplir, si no, no va a estar tu app en el store. Entonces, ahora lo que nosotros pasamos a hacer es, no solamente es como que, bueno, prevenir una multa o cuidarte, es iLaw, pasamos de eso a desbloquear valor. Mira, si no usas iLaw, es posible que no puedas utilizar tu app en el store. Entonces, pasamos de ser estos cuidadores preventivos de multas a desbloquearle valor a las empresas. Y ahí también, ¿cómo? Porque los estados van a querer regular también. Entonces, va a ser medio complicado, ¿no? No, o sea, obviamente se tiene que cumplir con las regulaciones de los estados, y ahí hay muchas plataformas como las que te mencioné que ya habían antes para cumplir con esas regulaciones del estado, que también son necesarias. Y después están estas regulaciones más de las herramientas y las empresas. Obviamente, o sea, cualquier empresa tiene que cumplir con las dos. En Claro. nuestro caso estamos tratando de que cumplan con esos estándares. Muchas veces convergen en muchas cosas, en otras no, pero sí, eh, entendemos que cualquier empresa pequeña lo que primero va a querer cumplir es lo que le desbloquee valor. Ya lo hemos visto. Normalmente cuando una persona sube los datos a una página, ¿qué es lo que pasa con esos datos hoy? Bueno, lo que te comentaba, ¿no? O sea, cuando uno, no sé, llena sus datos en un formulario, en una plataforma,
ese dato entra a la empresa, una vez que entra en la empresa se multiplica por todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, va al área de marketing, va al área de ventas, va al área de customer success, y después cada área incluso empieza a utilizar aplicaciones de terceros. El área de marketing utiliza, por ejemplo, MailChimp, Salesforce, HubSpot. Entonces, ese dato es compartido también con ese tercero. Entonces, yo principalmente comencé a darle dato a una empresa y terminó mi dato en 50 empresas más. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es donde nosotros también estamos desarrollando esa infraestructura para poder después, en el caso de que yo quiera o solicite borrar esa información, que se borre no solamente de esa empresa, sino que desde las otras 50 empresas donde está mi dato. Claro, hoy el usuario no sabe dónde terminan los datos de uno. Uno no sabe, incluso los equipos de tecnología a veces tampoco saben, porque imagínate una empresa enorme, entró el dato, fue al área de marketing, de repente un nuevo pasante de marketing dijo, uy, vi una herramienta que me gusta mucho para mandar mails, MailChimp, la voy a empezar a implementar, y la implementa. Es imposible que de repente el CTO sepa que se utilizó MailChimp, o sea, o si sabe que tenga control de eso. Bueno, nosotros estamos creando toda esa infraestructura para cuando se vayan conectando esas aplicaciones de terceros, que también siempre reine la privacidad en ese ecosistema. El usuario va a poder decir, sí, quiero que yo ponerle abrir una cuenta en Amazon, como decías, el usuario va a poder saber a quién le compartió Amazon los datos. Bueno, o sea, eso por regulación ya es un derecho. O sea, uno podría solicitar y que tenga esa información. Nosotros estamos, gracias todo el sistema de APIs que estamos creando, la empresa muy fácilmente le va a poder dar un reporte y decirle al usuario, sí, todas estas empresas tienen tus datos, o si el usuario dice, no quiero usar más Amazon, quiero que borres mis datos. Amazon ok, Amazon le vamos a dar todas las herramientas para que lo borre, no solamente de Amazon Web Service, que son los servidores que utiliza Amazon, sino que todas estas herramientas de terceros que utilizó y a quienes les compartió los datos. ¿Y cómo es el futuro de las tecnologías, sobre todo en la protección de datos? El futuro de las tecnologías en la protección de datos. Bueno, como nosotros vemos, es como te comentaba, es que, eh, bueno, el futuro de la protección de datos. Lo que nosotros vemos es que los datos van a seguir siendo el petróleo de la era digital, ¿sí? Eso es innegable. Eh, y en nuestro lado, para nosotros, privacidad lo que significa es transparencia y control. ¿Qué significa eso? Que este nuevo petróleo, ¿sí?, se puede transformar en un ácido si uno no maneja el dato de manera correcta, o si uno le pide al usuario su consentimiento por utilizar su dato, uno lo va a poder utilizar. Y ese dato, que nosotros le decimos ese dato consentido, se transforma en una especie como energía verde, o como una energía renovable. Entonces, esa es nuestra visión. Nuestra visión no es que no existan más datos. Datos van a haber, y cada vez más. Ahora, es muy importante que cómo se recopilan esos datos, que tiene que ser con el consentimiento del usuario, y que después el usuario siempre tenga control, por ejemplo, a solicitar el borrado de su información. Y hoy decías que aumentó la cantidad de clientes que tienen, pero también quería saber si ves que, por ejemplo, en Argentina el 80% son empresas pymes, si ves que ese sector empieza a tener interés en el cuidado de los datos de los usuarios. Es una buena pregunta. Bueno, de nuestra experiencia en Brasil lo que vimos es dos cosas. Uno, se puede implementar privacidad en cualquier tipo de empresa, más grande, más chicas. Por eso que nosotros queremos también desarrollar eh, sistemas no-code, sistemas que se pueden implementar y enchufar a cualquier empresa, por más pequeña que sea, incluso con precios gratuitos. Entonces, eh, se puede. Ahora, ¿cuál es el interés de una pequeña empresa para hacerlo? Lo que nosotros vemos son dos. Una es, de a poquitito estamos viendo cómo la privacidad empieza a ser un diferencial, ¿sí? Hoy iPhone, por ejemplo, o sea, Apple no vende su iPhone diciendo que tiene la mejor cámara, no vende su iPhone diciendo que tiene la mejor pantalla, vende el iPhone diciendo que iPhone is privacy. Eso es, en todos los carteles acá en México, en Estados Unidos, es como están vendiendo el nuevo iPhone. Entonces, por una parte vemos que las empresas están viendo a la privacidad como una diferenciación, y por otra parte, que mencionabas, bueno, si las pequeñas empresas les interesa todo esto, les va a interesar siempre y cuando también en el corto plazo, no cumplir con estos temas de privacidad les bloquea valor. Entonces, como te decía,
la potencial multa, lo que vimos en Brasil es obviamente a algunos los asusta y empiezan a cumplir por eso, pero no es suficiente. Ahora, cuando vemos que una pequeña empresa que nos ha pasado quiere subir su app al App Store, que de repente una pequeña empresa puede ser dos desarrolladores que tienen una app y quieren subirla en el Store, y no pueden porque no tienen una política de privacidad, no pueden porque no están manejando bien eh, los datos de las personas, bueno, ahí sí tiene un incentivo muy grande para cumplir con las regulaciones. Sí, pero además una empresa, no sé, que fabrica algún producto industrial y tiene una página web, va a necesitar cuidar los datos de las personas que Va, navegan va- por su página. va a necesitar, todos, el 95% de los sitios tienen sistema de traqueamiento, llamados cookies, ¿sí? Todos dicen cookies, cookies, tratan de describir la cookie con unas definiciones técnicas. Una cookie es un sistema de traqueamiento, punto, o sea, es tan simple como eso. Em, entonces, el 95% de los sitios utiliza algún sistema de traqueamiento, ya sea Google Analytics, ya sea un pixel de Facebook, creo que la gran mayoría utiliza. Así que sí, va a necesitar. Y ya para ir cerrando, bueno, ahora con iLow, ¿a qué apuntan en el futuro y cómo ves el ecosistema emprendedor, sobre todo en Latinoamérica también? Bueno, por una parte, que apostamos es empezar a ser cada vez más agresivos en el sentido es, ya tenemos 150 clientes por mes, el siguiente paso no es 200, sino que es 500, 1000, 5000, apuntar a esa escalabilidad y por otra parte desarrollar estas nuevas tecnologías que te comentaba, está desarrollar la biblioteca más grande de APIs para automatizado borrado de datos, esa es nuestra visión. ¿Cómo veo el ecosistema? La verdad que el ecosistema lo veo increíble. El emprendedor argentino es de primera calidad. Eh, lo que sí igual estamos viendo mucho es que sale después, ¿no? O sea, que los mercados principales hoy en día son México, es Brasil, es Estados Unidos, es Europa. Entonces sí veo mucha gente comenzando a desarrollar en Argentina, haciendo un poco de pruebas, pero apenas pueden, especialmente a nivel tecnología, van hacia afuera, donde hay reglas un poco más claras y donde pueden tener una mayor previsibilidad de cómo crecer. Y ya la última, ¿cómo ves el tema o sea, ¿es un objetivo convertirte, por ejemplo, en unicornio o no? En, a ver, obviamente nosotros queremos ser como que decimos queremos ser el primer unicornio de privacidad de la región. Nosotros preferimos hoy en día decir, ¿cuál es nuestro próximo objetivo? Es desarrollar algo que por lo cual la gente nos ame. O sea, es generar esa viralidad en el cual incluso no solamente empezás a tener clientes y clientes, no por tus ads, sino que porque la gente empieza a recomendarlo. Hoy en día es eso, es realmente poder desbloquearle valor a las empresas. Una vez que, ya lo estamos haciendo, pero una vez que podamos desbloquear y ver eso, ahí sí ya está el siguiente paso, que es, bueno, apuntar obviamente a ser el primer unicornio. Pero lo que más nos motiva no es decir, queremos ser un unicornio, lo que más nos motiva es tener miles y miles y miles de empresas, y miles de desarrolladores utilizándonos y que nos digan, gracias, no sabía qué hacer sin ustedes. Eso es como que lo que nos motiva. Lo que nos motiva es que si en un futuro no está iLaw, que la gente diga, uy, ¿y ahora qué hago? Bueno, Rodrigo, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a vos, Berlín. Bueno, estábamos hablando ahí con Rodrigo Irarrázaval, CEO de iLow.